El tema de hoy tiene que ver con arquitectura del paisaje. Lo vimos ya la semana pasada. Por cierto, Ramón y Yasmín, las dos clases que no asistieron están subidos los links en la plataforma para que los puedan ver. Yo siempre la grabo y grabo el resumen, lo subo a la plataforma, ¿ok? ¿Y en qué área puedo encontrar esto? Porque En material de aprendizaje. Dice video 1, clase 1, video clase 1, video clase 2, y la clase 1 de la semana 1, la clase 2 de la semana 2 y sucesivamente, ¿ok? Perfecto, gracias. Y le dan un like, no mentira, a mi canal. Ahora hasta canal tuve que subir. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la planificación de la arquitectura del paisaje. Y hago esta pregunta y los que de la semana pasada deberían de tener un poco más claro. ¿Cuál es la función de la arquitectura del paisaje? Chicos, yo creo que como todos hablaron al mismo tiempo, me dio pena, pero mejor hagámoslo en orden, uno por uno. Me da pena que el sistema de una vez abarrotó. Planificación de la arquitectura del paisaje. Ajá. Pues yo creo que es algo así como... Yo creo, o puse atención la semana pasada y según lo que yo dije es tal cosa. Las dos. Es como urbanizarlo. Es como urbanizar, o sea que la clase de la semana pasada la pasamos... No, no es como. Es urbanizar, No, tiene que ver, pero no es. ¿Alguien más? A estas alturas, ustedes son arquitectos. Lo que les hace falta es el título, una maestría o dos, unos 10 años de experiencia, pero ya casi son arquitectos. La arquitectura del paisaje creo que debería ser algo que a todos nos debería llamar la atención. Incluso la imagen les debería dar una idea. Tiene que ver con la parte estética, pero también con la parte ambiental. La arquitectura del paisaje juega un papel muy importante en el desarrollo de los proyectos arquitectónicos. Eso lo vimos la semana pasada. Y desde el punto de vista ambiental, juega otro elemento todavía fundamental, porque genera sensaciones. Cuando a mí me preguntan la definición de arquitectura, yo siempre digo que arquitectura es generar sensaciones. Es la posibilidad del diseño a través del cual el arquitecto puede generar sensaciones. Y aquí tenemos algo bien interesante que tiene que ver con su trabajo. Por eso el trabajo va conforme a cómo vayamos a las clases. Tienen que ver mucho con esto, lo que les platicaba. Recuérdense que nosotros tenemos que hacer un análisis climático. Es increíble cómo la posibilidad de contar con un elemento tan simple como vegetación que evita que la incidencia solar en las fachadas sea menor, está comprobado que llega a bajar hasta el 40 al 60% la temperatura máxima únicamente utilizando barreras naturales como esto. 40 al 60%. ¿Es mucho o es poco? Es bastante. Claro, es enorme. Incluso las barreras de viento impiden también, por ejemplo, en lugares como Quetzaltenango, donde lo que congela realmente es o la percepción de frío es mayor, es el viento. Afuera es exactamente la misma temperatura, pero al momento de haber viento incrementa la sensación térmica. Entonces las barreras nos permiten también regular el viento, la radiación solar y también la acústica. Son elementos que son pasivos. Y eso quiero que eso lo aprendan ustedes, porque ahí en el documento tienen que colocar elementos pasivos y activos para la mejora del confort de un lugar. Entonces, ¿qué es un microclima? ¿Qué es un microclima? ¿Qué creen ustedes que es un microclima? Son las condiciones de radiación solar, viento, temperatura. Fuera de ese concepto, y si estuviera incorrecto, y si les digo que esta es una presentación que está incorrecta. Pero no, el microclima también se refiere a que es de una región en específico, siento yo. Pequeñas áreas, eso sí, son pequeñas áreas. Y la arquitectura del paisaje, a ver, ¿ustedes creen que pueden generar microclimas
en espacios pequeños adrede, es decir, a base de... porque ustedes consideran como arquitectos que pueden generar diferentes microclimas en un mismo ambiente. Como usted estaba hablando, tal vez tendríamos que ver con las sensaciones. Usted habló hasta de materiales y ahorita hablando con lo del paisaje, tiene mucha relación. Claro. Tenemos bastante suficiente plantación, podemos darle otra sensación, ¿verdad? Al ambiente en la que vamos a estar, porque se siente la diferencia cuando uno está en un área donde hay un árbol o cerca de varios árboles, y uno está en un ambiente adentro, se siente la frescura del árbol, o sea que sí podríamos, siento yo. Y tanto ayudarlo también con especificaciones de materiales. A ver, vos que conoces uno de los proyectos en los que estás trabajando, ¿no has percibido que nunca a mediodía tengo un sol directo en los cuartos? En ninguno. No lo he visto aquí. ¿No te has percatado? ¿Y no te has dado cuenta que la ventilación es el 100% en todos los cuartos? Sí, he visto que las ventanas son de dimensiones casi más de media pared. Okay. Imagínate que yo lo hubiera hecho, yo te estoy dando la clase de arquitectura ambiental y lo hubiera hecho de manera incorrecta. ¿No te has percatado de los aleros en ala este, oeste, norte y sur? ¿No te has percatado? Sí, todo tiene aleros. Y también lo que usted me dijo del aire caliente, que como se sabe que el aire caliente lo que hace es que sube, Así, ¿dónde está eso? En el área de monos usted le puso esas salidas de ventilación que tiene el área. Exactamente, que son ventilación sanital. Exactamente. Entonces eso nos permite la ventilación. Entonces yo juego con eso, realmente pongo en práctica esos detalles. Y te vas a dar cuenta cuando más adelante, que la casa de ustedes está ahí a la ver, vas a ver que yo ya tengo diseñado arquitectura de paisaje que me va a permitir bajar también la temperatura en las fachadas. Mi problema es la losa del segundo nivel y yo ya tengo ahí más o menos vertido que vamos a trabajar, porque yo tengo claro que es la que más problemas me va a dar. Pero bueno, volviendo al tema, sí se puede generar microclimas. Los jardines nos permiten ayudar a la mejora, sobre todo en áreas urbanas. Fíjense que si en Retaruleu nosotros los pudiéramos a trabajar junto con la municipalidad y desarrollar planes de ordenamiento territorial, planes maestros en los cuales se incluya la vegetación, no solo ayudan desde el punto de vista estético, sino mejoran relativamente y de gran porcentaje la sensación de temperatura a la hora pico. Es impresionante. Entonces podemos generar arquitectura de paisaje a través de la vegetación. Por ejemplo, en el caso mío les quiero contar, en la casa que estoy terminando, en la parte frontal van a ver un tipo de vegetación. Esta es, desde el punto de vista estético, produce una flor morada que me encanta, pero no es de flor gruesa, sino es una flor, de hoja gruesa, sino es de hoja pequeña. Esto tiene una función. Número uno, permite que haya una mayor incidencia solar. En la parte de atrás, la hoja es mucho más gruesa, por lo tanto es más tupido, y eso va a permitir que haya menos incidencia solar, pero porque va a estar más retirada. O sea, eso ya lo tengo previsto, porque va a haber un jardín y entonces eso para que se pueda utilizar. Y segundo, porque necesito otro tipo de vegetación que va a estar en la parte de abajo que sí necesita incidencia solar. Entonces, digamos, eso ya es un planteamiento que yo ya hice previo al diseño del proyecto. Eso me va a permitir factores ambientales que yo puedo ir mejorando en el transcurso de los días, pero esa es la idea. Entonces, esto es importante, estudiar esos factores, digamos, que van a permitir que el microclima pueda generar elementos muy importantes. Por ejemplo, aquí vemos el factor del sol, cómo se mueve. Vemos este tipo de vegetación que debajo, en la parte debajo de las copas de los árboles va a haber mucho más frescura, va a haber mucho menos temperatura. Entonces, ¿qué factores debemos de tomar en cuenta al momento del diseño? Entonces, uno de ellos es un factor importante para el diseño en el caso de nuestras construcciones. ¿Cuál es? El soleamiento, ¿no? La temperatura. Porque independientemente si es calor o frío, la temperatura es un factor importante. ¿Cuál es el factor térmico que debemos de tomar en cuenta en una construcción?
Chicos. Audio Jungle. El solar y los rayos del sol, ¿sí? El factor térmico es la temperatura, otra vez. 17 grados. 17 grados, esa es la temperatura. 17 a 21 grados, ese es lo ideal. De hecho, es confort, no. 21 grados es la temperatura idónea dentro de un confort, independientemente que allá fuera frío o calor. Los 21 grados es lo que mantiene, es la medida estándar. Hay otros, digamos, hay varios libros que manejan rangos. Por eso les decía 17 a 21 grados, 17 ya es frío. Tal vez para los de Quetzaltenango 17 grados es diferente, pero 21 grados para todos es una temperatura idónea. ¿Ok? El soleamiento es algo que todos lo vemos constantemente, pero que lamentablemente no lo ponemos en práctica en nuestros proyectos. Y eso ustedes lo tienen que poner en práctica ahora en estos proyectos. Porque genera un factor importante en los microclimas. La orientación del tiempo, la cantidad de horas del sol. Nosotros tenemos una bendición que prácticamente solo tenemos invierno y verano, pero en países como Estados Unidos, más fuera del trópico de Cáncer y allá por la línea del Ecuador, ya se manejan las 4 estaciones. Entonces cada estación tiene 3 meses y los horarios del sol es diferente. Cada vez el sol tiene diferentes formas de comportamiento. Ahorita, no sé si han visto las noticias, en lugares donde el clima llega a 40 grados está a menos 20 grados centígrados. No sé si han visto ustedes eso. Estados Unidos y el norte donde está Texas y toda esa parte de ahí, es un frío impresionante. Ahorita está a menos 20 grados centígrados. Entonces es un factor, y el problema es que como utilizan medios activos para mejorar la temperatura, las estaciones de gas natural se congelaron y no envían el gas para producir electricidad y la gente se está muriendo de frío. La sombra es otro elemento importante, porque es la sombra, es la luz filtrada a través de las hojas, que es espectacular. Por eso a mí me gusta. Jacaranda se llama la flor el árbol que voy a sembrar en la parte frontal, y la otra es la parte de atrás, una flor rosada, se me fue ahorita el nombre. Luego la sombra. La media sombra es parcial y la sombra completa es prácticamente donde hay poca luz durante todo el día. ¿Cuál es la importancia de conocer el soleamiento del sitio? Primero, con eso podemos entender la cantidad de luz. Ojo, nuevamente, la luz también, en los casos de retaluleu, la luz genera un factor importante. Poca luz genera un ambiente adecuado, pero ojo, aumenta la humedad. Entonces lo que genera un ambiente adecuado, vamos a dar cuenta que vamos a encontrar problemas de humedad en los ambientes. Entonces tenemos que jugar con el factor ventilación. Ojo, entonces no siempre es necesario. En los lugares donde la humedad es relativamente alta, tenemos que tener muy en claro la posibilidad de tener soleamiento que nos permita manejar una humedad relativamente adecuada para los ambientes, porque si no genera problemas. Hay enfermedades, alergias, elementos como zancudos, otros factores negativos que pueden generar sensaciones no adecuadas en la edificación. Ojo con eso. En clima frío pasa exactamente lo mismo. Entonces nos permite saber dónde podemos ubicar los espacios, qué tipo de espacios vamos a colocar, por ejemplo, salas de estar, entretenimiento. Y de acuerdo y poder nosotros también sembrar elementos o colocar elementos para poder generar ese tipo de sensación. Los espacios de semisombra que pueden ser producidos por la vegetación o incluso por los elementos arquitectónicos. Aquí hay una serie de criterios que nos pueden servir para generar sombra, para protegernos del sol. Primero, los pasivos, utilizar árboles y áreas de pérgola. Eso disminuye la incidencia directa del sol. Los árboles sobre los espacios que tienen concreto disminuyen la reflexión y por lo tanto la temperatura. ¿Y qué pasa al disminuir la temperatura? Recuérdense que el concreto absorbe calor y si disminuimos la temperatura, eso genera una mejor sensación en el ambiente.
Si no hay árboles, sembrémoslos, ¿verdad? Para tener espacios de semisombra, que es lo que hacemos en proyectos nuevos. Lamentablemente yo he visto que la mayoría de proyectos arquitectónicos, yo no lo entiendo, tal vez, no sé, pero se olvidan, los que ya llevaron diseño conmigo, cuánto exigió el diseño arquitectónico exterior. Nos olvidamos de la parte exterior y es sumamente importante. En las plantas que se adaptan al tipo de iluminación, por ejemplo, yo tengo unas plantas cuya iluminación es de media sombra. Yo sé qué tipo de árbol tengo que colocar para poder generar esas plantas de media sombra y que la flor es espectacular. Entonces hay que saberlo utilizar. Las enredaderas, también tengo un tipo de enredaderas que esas son les gusta mucho el sol, pero producen una sensación térmica agradable dentro del ambiente donde se va a trabajar porque disminuyen la incidencia solar. La utilización de los colores también, eso es un sistema pasivo. Y cuando hay mucha sombra, hay que saber utilizar algún tipo de pavimento de un color que permita aumentar la temperatura o bajarla si hay poca. Recuérdense que tenemos que jugar con ese tipo de elementos para poder tener una temperatura adecuada. Exceso de humedad no es bueno, eso lo produce en una sombra exagerada. Entonces hay que saber jugar. ¿Por qué creen que es importante el análisis de la temperatura? Y lo hemos dicho en el curso, en la clase desde que iniciamos. A ver, los chicos están por hoy por primera vez en nuestro curso. ¿Por qué es importante la temperatura? Conocer la temperatura. Para diseñar en base a digamos, hacer un lugar más confortable para nítido, la persona que vive ahí. Confortable, confort. ¿Y ustedes qué son? ¿Arquitectos o constructores? Arquitectos, ¿Y cuál es su papel? el diseño. Generar un confort adecuado en el diseño. Entonces la temperatura es importante. ¿Por qué? Porque podemos con eso entender que vamos a generar ambientes agradables. ¿A través de qué? El uso adecuado de materiales. Perdónenme, les voy a decir algo. Los materiales que usamos en la actualidad no sirven. Después del terremoto del 76 se obligó a utilizar materiales inadecuados para la construcción en Guatemala, que son fáciles de conseguir y que cumplen ciertas normativas después del terremoto del 76, pero que térmicamente y que culturalmente no forman parte del acervo de nosotros. Materiales como la arquitectura vernácula, madera, adobe, piedra, eran materiales apropiados para la temperatura de nuestros lugares. El problema era el sistema constructivo, no el material, y que lamentablemente nos ha dejado un terror de sistema constructivo el uso de estos materiales, y no es cierto. Entonces, aprendan, no es el material. De hecho, la utilización de bloque en muchos de los casos no es el más adecuado. Lo que pasa es que es el que más se produce y el que al final termina siendo mucho más barato. Pero ojo, hay materiales de mucho mejor calidad, sabiéndolos utilizar adecuadamente, que producen una mejor sensación. Por ejemplo, todos los materiales de arquitectura de tierra, adobe, ladrillo, son mejor desde el punto de vista térmico. Pasa que son más caros, porque la producción es menor. Entonces eso nos permite generar ambientes confortables. Y vuelvo a insistir, no es el material el que está malo, es el sistema constructivo. Cuando ustedes les digan es que voy a construir con adobe es malo en Quetzaltenango, no señora, el adobe es perfectamente ideal para esta zona, porque de noche la incidencia de temperatura adentro es agradable porque la temperatura se guarda por la temperatura exterior, y cuando hay mucho calor el material adentro el área se mantiene confortable, obviamente tomando los parámetros de diseño adecuado para una circulación de aire, una altura adecuada, etcétera, etcétera. El problema es el sistema constructivo, que lamentablemente produjo muchos daños al momento de los terremotos del 76 y por mucho tiempo. Otro factor que tenemos que ver es el viento, y ese afecta mucho el confort de los usuarios. Depende de la época del año, ¿verdad? En el caso de Retauleu, el viento creo que es genial, a excepción de la época cuando hay rosa, la caña de azúcar. Yo, por ejemplo, sufro los cambios de temperatura radicales y el viento cuando hay rosa.
La caña de azúcar está haciendo estragos negativos en nuestros ríos, en nuestros lugares y en la salud de todos los guatemaltecos. Lo que pasa es que es complicado demostrarlo, pero la verdad es que es un factor negativo. No sé si ustedes sabían, pero no necesitan azúcar para vivir. Así que si pueden dejar de consumir azúcar, le van a hacer una mejoría a su salud y ambientalmente a Guatemala. Entonces vemos aspectos como la topografía y aspectos de ese tipo que nos van a determinar qué aspectos son afectados por el viento. Y podemos utilizar medios pasivos como la vegetación. En lugares como Quetzaltenango, el viento es un elemento muy negativo porque produce una sensación térmica muy complicada. Y pues, obviamente uno no se siente bien. No sé si no me dejarán mentir los chicos de Quetzaltenango, pero estos días ha hecho un frío espantoso en Xela, ¿o no? En realidad nosotros no somos de Xela, somos ¿De dónde son ustedes? De Sololá. Pero Sololá no me dejará mentir que en Sololá también es frío. Sí, estos días hacen bastante, yo creo que más que Xela. Y se lo puedo creer, yo Sololá conozco. Miren ustedes, qué genial, a mí me encanta Sololá, me fascina Sololá. Yo hice mi EPS en San Lucas, Tolimán, y todos mis amigos hicieron su EPS en esa región y fenomenal. A mí me fascina, aparte que yo amo el lago, ¿va? Es uno de mis lugares más especiales forever and ever. Bueno, el compañero que es de Pana. La gran patria, vos mirá. Ay Dios, si querés ganar el curso, son mentiras. Pana es genial, man. Pana, nosotros en la universidad decíamos, Pana es Pana. Yo me iba solo, tenía 25 quetzales en la bolsa. Subía un bus en la Roosevelt allá en los años 90, 97. Y me iba para Pana. Y me quedaba con 25 quetzales pasar el fin de semana. Ustedes. Había perdido un poco. El otro día estaba viendo yo cómo hace poco me fui a celebrar el aniversario con mi prometida. Yo le decía, mira cómo ha cambiado Pana en tantos años. Se ha perdido esa arquitectura vernácula que era tan espectacular. Ahora vemos edificaciones grandes que creo que desde mi punto muy personal irrumpen con la arquitectura vernácula que tanto caracteriza a los pueblos de la región, ¿no? Pero los felicito, viven en un lugar espectacular, una bendición de vistas espectaculares. Creo que lo que le pasa a sus pueblos como a los de nosotros es que las autoridades no le ponen empeño al manejo urbanístico, a las leyes de construcción, a ese desorden y lamentablemente a esa contaminación visual, materiales que tanto afecta a nuestros pueblos que son tan hermosos, ¿verdad? Bueno, continuando con la clase, vemos que podemos utilizar elementos pasivos como la vegetación para detener el viento. Se cree que, bueno, por ejemplo, en lugares como esta zona que es la altiplano, las coníferas pueden reducir el viento, disminuir el viento hasta el 60%. El viento no solo afecta el confort, sino también produce algo que se llama erosión de los suelos. El viento y la lluvia erosionan los suelos. Y al tener suelos erosionados, dependiendo de la época, podemos tener deslaves, por ejemplo, en la época de invierno. Y en la época de estiaje, podemos tener crecimiento de mucha vegetación que se puede secar y producimos incendios. Entonces, tenemos dos problemas diferentes. Se sabe que los árboles protegen incluso a una distancia que es 10 veces la altura de los árboles. Si tenemos un alto de 5 metros, la protección va a ser de 50 metros y así sucesivamente. Los árboles son disipadores de temperatura y de viento, sobre todo en la parte baja donde no hay ramas. Es increíble. Y también se utilizan para muchos elementos como vallas, muros, pantallas. Es amplio el uso que le podemos dar a los árboles. Nunca va a ser negativo el uso de un árbol. A mí me explota cuando yo escucho a gente, mis clientes, que me dicen, mire, ¿por qué no botamos ese árbol? Es que mire, me produce basurita. Miren ustedes, de verdad, a mí me parte el alma. ¿Qué le cuesta barrer? De verdad, es mi percepción. Creo que hace más bien el árbol que la basura. El problema es esa actitud negativa que tenemos los seres humanos ante el ambiente. Precipitación y humedad relativa. En Guatemala normalmente en mayo empieza la época de lluvia y en noviembre se acaba. Pero
dependiendo de lo que nosotros, de cómo generemos nuestras edificaciones, tenemos problemas. En Retabuleo la humedad es relativa, es impresionante, nos da mucho problema. Cobán es el lugar donde la lluvia es mucho mayor de los 2000 milímetros por año. Entonces hay que diseñar espacios específicos para cada lugar de acuerdo a la temperatura, la humedad y a las características de lluvia. La humedad relativa es el agua que existe en el aire. Dependiendo de la cantidad de humedad que existe relativamente en el aire, puede ser positivo o negativo, y eso lo tenemos que tomar en cuenta en el diseño. Mi hermana y su esposo construyeron su casa en Quetzaltenango y tenían problemas serios de humedad. Mis sobrinas padecen rinitis. Y cuando me preguntó que qué podía hacer, yo lo llevé en cada lado, le dije, tenés que hacer esto, aperturar esto, tal. No lo hizo conmigo, pero lo hice con otro arquitecto, y ahí está. La humedad disminuyó por completo. Los problemas se acaban. Entonces es importante tomar en cuenta eso. ¿Cómo se contrarresta la humedad? El viento. El viento. No se hagan bolas. Tenemos que lograr que la humedad salga a través de la ventilación cruzada. En el caso de los jardines, poder poner drenajes adecuados para poder eliminar el exceso de humedad en donde no lo queremos colocar. Las pendientes son importantes. Y cuando queremos aumentar la humedad, pues podemos utilizar fuentes. La naturaleza es sabia, y con fuentes o espejos de agua podemos bajar la temperatura. En un lugar estratégico, lo que hace la humedad es que cuando sube la humedad, atrapa esto logra generar una especie de efecto invernadero, atrapa el calor y disminuye la temperatura, porque por convección la temperatura disminuye increíblemente. Entonces podemos utilizar el agua para bajar la temperatura en espacios donde la temperatura es muy alta o son muy secos. Lo que estamos haciendo es esto, el análisis de sitio. Esto lo sabemos todos perfectamente, que antes de hacer un análisis, de hacer un proyecto de diseño, tenemos que analizar el sitio. Qué es lo que tenemos, objetos vegetales, ubicación norte-sur, el tipo de terreno, pendientes, y eso nos permite diseñar adecuadamente, incluso cuáles son las mejores vistas. Aquí ya tenemos un listado de las actividades que podemos hacer, ya lo hablamos, incluye las instalaciones, como el lugar, la función del lugar. Hacemos el levantamiento del sitio, hacemos el reconocimiento, y con esto lo que podemos también tomar en cuenta son las colindancias, porque las colindancias son importantes. Si tenemos un lugar en una colindancia donde tenemos un río, sabemos que tenemos que proteger ese lugar, que va a haber mucha humedad. Si tenemos un lugar donde hay mucha humedad, sabemos que esa pared va a sufrir, entonces tenemos que generarle lo necesario para protegerlo. Entonces ya vienen las instalaciones especiales, la vegetación, etc. Ahorita tenemos el proyecto con un cliente, una doctora, que tiene una pendiente grande, y en la parte de atrás tiene una serie de vegetaciones, en este caso bambú, y le decía, doctora, dejemos esta vegetación, nos va a servir para proteger los taludes, y ahí la vamos a dejar. Ella protege los árboles, y me pareció genial, porque ahorita voy a hacer un levantamiento de ubicación de árboles para diseñar alrededor de los árboles, algo que me parece fenomenal. Y el levantamiento fotográfico que también ustedes van a hacer es que nos permiten saber elementos importantes, en el caso de ustedes, los sistemas constructivos, la ubicación de los lugares, recordatorios que nos permiten posteriormente tomar decisiones. Vemos, por ejemplo, este tipo de lugar es un lugar que se ve húmedo, pero vean cómo el jardín genera ciertas sensaciones. Es un jardín en forma reticular, es cuadriculado. Parte de izquierda, vean, este es el jardín actual. ¿Cómo podemos proponer a través de bosquejos, cómo podríamos mejorar a través de volúmenes el proyecto que vamos a diseñar? Las vistas principales, hacia dónde queremos ver para que el jardín, la vegetación pueda ser vista. ¿Qué tipo de material vamos a utilizar? Arbustos, hierbas. Es importante otra cosa, saber cuál va a ser la dimensión de los árboles. Tienen que tener siempre una separación, si no vamos a tener problemas. Los árboles buscan humedad, las raíces, entonces tener cierta separación. Hay algo que se puede hacer para que las raíces vayan un poco más directas.
Por ejemplo, los árboles de raíces profundas, podemos junto con ellos sembrar una especie de, se mete un tubo de PVC con piedrín lo más profundo posible para que por ahí podamos alimentar junto con el árbol que estamos sembrando, para que posteriormente, ahí, conforme vaya creciendo, por ahí podamos también proveerle directamente a las raíces para que éstas no se extiendan tanto. Aquí también habla sobre la posibilidad de hacer inventarios de microclimas, en donde tenemos los soleamientos directos, donde hay más viento, donde podemos tener problemas con la precipitación, humedad, donde hay más sombra, o sea, todos los factores importantes que van a servir para poder hacer el diagnóstico ambiental del futuro jardín o la arquitectura del paisaje que queramos crear. Luego tenemos la ubicación del sitio, ya hablamos de las colindancias, laderos, etc. La topografía del suelo es sumamente importante, eso es fundamental. Las instalaciones, cómo está la situación de la edificación, texturas, colores, iluminación, ventanas, puertas, qué es lo que están haciendo ustedes ahorita, qué función cumple cada lugar, jardín, bodega, etcétera. Eso es muy importante porque no todos los lugares cumplen una función para el confort, ¿verdad? Y luego ya empezamos con los diseños, y eso ya lo hemos visto en cuanto al proceso de diseño arquitectónico. También en los jardines tenemos que tomar conceptos, proporciones, elementos que nos van a poder generar sensaciones adecuadas y estéticas, anchos, largos, y posteriormente en el jardín hay que empezarlo a configurar, configuraciones simples, complejas, en L, con distintas formas que nos van a permitir ir desarrollando un jardín adecuado, porque recuerden, una arquitectura de paisaje adecuada. Cuando en las orillas, digamos, los espacios al aire libre tienen estas orillas que les podemos generar cambios con materiales en el suelo, ¿verdad? A través de pendientes, etc. Y dependiendo del grado de transparencia que queramos generar, pues así van a ser los materiales que vamos a utilizar. ¿Qué tipo de vegetación debemos utilizar? Eso va a ser relativo en cuanto a la altura que queramos darle. Si nosotros queremos tener un tope en cuanto a la visual, vamos a utilizar vegetación alta. Si queremos disminuir el paso del viento en ciertos lugares o la incidencia solar directa, de altura alto la vegetación. Y así, hasta ir disminuyendo y utilizar distintos tipos de altura en la vegetación. También hay que ver la circulación, cómo se va a desarrollar cada uno de los usuarios dentro del jardín, directa, indirecta, etcétera. Eso es importante porque también podemos generar a través de la vegetación que la gente pueda guiarse a través de la ubicación de las estructuras y de los elementos que vamos a colocar. Puntos focales, elementos que pueden a la gente a través de elementos llevar la vista hacia esos lugares, ¿verdad? Estos son elementos que permiten al diseñador que vea, pues se enfoque en esos puntos y pueda distraerse de los demás lugares a través de colores, texturas y ubicación. No hay que abusar, sino que se coloque un solo punto y la gente siempre va a ver para allí, y ese es el lugar que mayor detalle le vamos a dar, ¿verdad? Entonces, ya con toda esta información generamos nuestro programa de necesidades y hacemos preguntas como, por ejemplo, esto es una ficha que podemos utilizar para el cliente, en donde podemos decirle, hacer preguntas como la percepción del clima, qué actividades van a realizar en el jardín, qué le gustaría encontrar en el jardín, qué estilo se identifica más, cuántos integrantes tiene su familia. Eso no es importante porque nos permite tomar decisiones al momento de diseñar el proyecto.